Vocal, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un saludo para usted y para toda la audiencia de La Razón. Yo muy agradecido de estar con ustedes. Siempre es un gusto estar en este medio y poder conversar sobre los temas políticos electorales de nuestro país. A usted las gracias, Vocal, por atender nuestro requerimiento. Ayer usted mencionaba que no descartaba renunciar debido a la presión. ¿Cuál es la presión que ahora tienen los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de dónde viene esa presión? Los vocales y siempre por el trabajo que ejercemos, pues hemos estado eh, bajo presión, ¿no? O sea, el trabajar en un proceso electoral uno sabe que es bajo presión. Yo tengo más de 15 procesos electorales en los que he trabajado una parte de mi vida como técnico en el departamento de Santa Cruz y otra parte ya como vocal. Más que todo tiene que ver con este asedio, con acciones de defensa que yo considero que están siendo mal utilizadas, instrumentalizadas. Y en este caso, eh, se entiende que las acciones de defensa tienen que ver con el tutelaje de un derecho, de garantizar que no se genere un daño irreparable, ¿no? Hemos visto que la gran parte de estas demandas tienen que ver con cuestionar al sistema de partidos políticos. Ese sistema partido que está bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral la autoridad encargada de su regulación, de su supervisión y de su fiscalización. Entonces, en medio de un proceso electoral se viene a cuestionar aspectos internos de su funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del movimiento Tercer Sistema, la acción de cumplimiento del departamento del Beni, la misma fue interpuesta en Santa Cruz y en el Beni al mismo tiempo. En el caso de Santa Cruz, esta acción fue declarada improcedente, rechazada. Pero en el Beni, otro tribunal del mismo nivel, la misma jerarquía, la admite. Y no solamente que la admite, emite una medida cautelar en el que nos ordena paralizar o suspender la participación de esta organización política, entre tanto este tribunal, o sea, ese tribunal de garantía, no resuelva la causa, ¿no? Entonces el día lunes somos notificados cuando estamos trabajando, cuando nuestro equipo está recepcionando la lista a las 2 de la tarde, con dos medidas cautelares, la del Departamento del Beni y la del Departamento de La Paz, que también tiene que ver con una cuestión interna, un problema de dirigencia. Entonces son aspectos que deberían ser resueltos y han, en la mayor parte, sido resueltos ya por el Tribunal Supremo Electoral, que ha emitido las resoluciones a objeto de que los partidos políticos puedan renovar sus directivas, ¿no? Ha emitido las resoluciones a objeto de que los partidos políticos adecúen sus estatutos, ¿no? Hay que entender que nuestro sistema de partidos políticos viene de un proceso de transición, el que ha transitado de la antigua ley de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a esta nueva ley aprobada y promulgada en el 2018. El 2019 viene una elección que es dejada sin efecto legal. El 2020 viene una pandemia. Entonces ha habido muchos aspectos que han impedido y que se entiende que los partidos políticos han tenido dificultad en la adecuación de sus estatutos, han tenido dificultad en la renovación de sus directivas. Entonces el órgano electoral, más allá de regular, de fiscalizar, de supervisar, también tiene la atribución de fortalecer al sistema de partidos, ¿no? Porque el sistema de partidos y los partidos políticos son fundamentales y vitales para la democracia, ¿no? Entonces son estos aspectos que nos causan extrañeza, nos llaman la atención y bueno, llegamos a la conclusión, por lo menos yo llego a la conclusión que se está mal utilizando estas acciones constitucionales que deberían tener otro, que tienen el objeto principal pues de tutelar los derechos ante un grave riesgo que pueda existir. Pero Vocal, no sé si coincide que esto arrancó un poco antes, con esas denuncias de un ex candidato, Peter Erwin Beckhauser, que abiertamente decía por una situación de despecho con una vocal, una colega suya,
empieza, dice él, a investigar ciertos documentos y le dice al tribunal en su cara, le dice, miren, no han hecho bien su trabajo con estos temas. Y así es que se logra sentarse sala plena y ver el tema de Frente para la Victoria y Panbol, por ejemplo, ¿no? Que perdieron su personería jurídica recientemente, aunque tenemos entendido que tenían una vida política y conexión con el Tribunal Supremo Electoral de manera normal hasta esa denuncia. Y, por ejemplo, hablábamos con Maciel Terrazas, la denunciante en el caso del Movimiento Tercer Sistema, la ex esposa de Félix Pazzi, y nos decía, en el memorial, el señor tiene información que solo los vocales conocen, y yo, porque era la delegada, decía. ¿Cómo puede acceder este ciudadano a tanta información y se atiende de manera con tanta celeridad sus denuncias? ¿Qué entiende usted? Todas las personas tienen derecho de presentar denuncias, ¿no? Cualquier persona puede presentar una denuncia, pero son las autoridades encargadas de revisar, de leer y de verificar estas denuncias las que deben decidir si son rechazadas in limine. El día de ayer la Sala Plena, por ejemplo, ha rechazado 2 denuncias de este ciudadano contra el partido Movimiento Tercer Sistema y PDC, ¿no? Y lo ha hecho como corresponde, porque no existía el fundamento suficiente, toda vez que se alega incumplimiento a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral en ningún momento ha emitido amonestaciones. Lo que ha hecho es emitir resoluciones para poder ampliar el plazo, ¿no? Ha aplicado el principio de favorabilidad, de no regresión, a los partidos políticos, entendiendo diferentes situaciones. Una de ellas fue la pandemia. La pandemia que evitó en su momento la concentración de personas. En este sentido, muchos partidos no han podido hacer sus convenciones, sus eventos, sus congresos y demás, ¿no? Entonces, se ha emitido ya un pronunciamiento en la sesión del día de ayer, donde se ha rechazado. En el caso, por ejemplo, de la acción de cumplimiento que fue presentada en Santa Cruz, yo destaco y valoro mucho la decisión de los vocales de esta sala constitucional también, que declararon improcedente el recurso, ¿no? Como corresponde. Sin embargo, ya nos llama la atención cuando en la sala del Beni no solo se admite, sino también se emite una medida cautelar que es notificada de manera muy rápida al Tribunal Supremo Electoral en pleno trabajo de registro de candidaturas, ¿no? Ahí empieza a entorpecerse y llama la atención, y es por eso que el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer emite un comunicado exhortando a los jueces y a las salas constitucionales a que puedan actuar en el marco de dar certeza y certidumbre del proceso electoral, y más bien no entorpecer, no perjudicar en el trabajo que lleva adelante este Tribunal Supremo Electoral. Vocal, trascendió la información que dio su colega, el vocal Ávila, mencionando que hoy el Tribunal Constitucional Plurinacional se va a pronunciar. ¿Esa información solo la tiene el vocal Ávila o fue algo que conoció la sala plena, un adelanto de lo que hoy podría pronunciarse, sobre lo que hoy podría pronunciarse el TCP? No, yo desconozco, yo he escuchado en un medio de comunicación, esperamos que así sea. El Tribunal Constitucional debe dar certeza, debe coadyuvar, como se ha comprometido, al Tribunal Supremo Electoral en el normal desarrollo de este proceso electoral. Y bueno, vamos a esperar cuál es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por lo menos yo desconozco. Vocal, ¿qué tendría que ocurrir para que se cumpla lo que usted mencionaba ayer? Dar un paso al costado por justamente el asedio, lo decíamos al presentarlo. El vocal Tawichi decía, nos están huaiqueando jurídicamente, nos están golpeando jurídicamente. ¿Qué tendría que ocurrir, vocal, para que eso pase? No es que uno quiera que eso pase, todo lo contrario. Mientras más institucionalizado esté el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro, más tranquila estará la población. Pero, ¿qué puede llevar a realmente tomar esa decisión a Francisco Vargas? La no interferencia. Creo que es importante el respeto a las competencias y atribuciones del Tribunal Supremo Electoral.
En cuanto a partidos políticos, la entidad competente de regular, fiscalizar, supervisar y de fortalecer su democracia interna es el Tribunal Supremo Electoral en partidos políticos de alcance nacional y los tribunales en agrupaciones ciudadanas. Entonces es importante que no exista ningún tipo de interferencia, que existan las condiciones materiales en nuestro país para garantizar una participación en igualdad de condiciones. Quien gana, pues tiene que ganar en las urnas, tiene que ganar, como decimos, en cancha, tiene que ganar ganándose la voluntad popular, ganándose el respaldo de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que exista un respeto a nuestro sistema democrático, que no se instrumentalice al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros venimos, y yo por lo menos vengo de un proceso muy complicado como fue las elecciones judiciales, ¿no? Este proceso que estaba desarrollándose con normalidad, que se ve interferido y que al final tiene que llevarse adelante de manera parcial, ¿no? Entonces, hemos pasado semanas de incertidumbre en los vocales, donde no teníamos certeza si devolver la totalidad de las listas al Parlamento, si hacer una elección total y pasarnos por encima sentencias constitucionales y ser sujetos a procesos penales y una persecución judicial, o realizar la elección parcial como se llevó adelante, ¿no? Entonces, no fue algo sencillo. Teníamos ya pocos días para realizar la elección, estábamos a poco ya de fin de año, y bueno, teníamos que definir la impresión de las papeletas, y eso usted entenderá que es la erogación de una fuerte cantidad de dinero, ¿no? Entonces se necesita tener certeza, se necesita que el compromiso vaya más allá de las palabras y se convierta en hechos reales, que se hable con total honestidad y sinceridad a la población de que todos y todas estamos comprometidos en elecciones libres, justas, transparentes, competitivas. Creo que eso es fundamental y esperamos que así lo puedan entender todas y todos los candidatos presidenciales, a la vicepresidencia, senadores y diputados. Vamos a elecciones limpias, vamos a jugar sobre las reglas claras del juego, con un árbitro que está comprometido con la democracia, con un árbitro imparcial, que lo que busca es simplemente que el ciudadano pueda expresarse, pueda decidir en las urnas este 17 de agosto. Vocal, ¿es posible revisar, por ejemplo, la decisión que han tomado sobre Panbol, que ese es un pedido que ha hecho esta fuerza política? Hay los recursos necesarios, yo no podría adelantar un criterio. En la primera resolución yo he expresado en presidencia, en sala plena, la he fundamentado por escrito, porque este tema viene de bastantes años, ¿no? Este tema de estas dos organizaciones políticas se da en una situación compleja, sui generis. Pasada la elección 2020 es evidente que estos dos partidos no obtuvieron el 3%, ¿no? Sin embargo, en agosto del 2020 se promulga una ley, la ley 1315, que ratifica la fecha de elecciones para octubre, pero incorpora una disposición que modifica la ley de organizaciones políticas, ¿no? Y dice, todos los partidos podrán adecuar sus estatutos hasta el 31 de diciembre del 2021 y recién las sanciones se aplicarán una vez adecuados sus estatutos. ¿Esto qué quiere decir, no? Que no podíamos nosotros antes del 2021 emitir una sanción porque la ley no establecía alguna de las sanciones, establecía todas las sanciones que están establecidas en el artículo 58 de la ley 1096, ¿no? Entonces estas organizaciones políticas participan en la elección subnacional, ¿no? En diciembre del 2020, el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Salvador Romero, emite una resolución para enviar en consulta una acción de inconstitucionalidad sobre esta disposición adicional que se incorpora a la ley, que no era clara, ¿no? Porque si hubiese sido claro, pues el Tribunal Supremo Electoral hubiera cancelado la personería jurídica, inmediatamente hubiera entregado credenciales de esta elección, ¿no? No hay mucho que decir. Si la ley es clara, pues dice no ha obtenido el 3%, se cancela. Pero hay una modificación a la ley, ¿no? Entonces se emite esta acción de inconstitucionalidad, se envía al Tribunal Constitucional, tarda cerca de un año en resolverse. Estos dos partidos participan en la elección subnacional.
vuelve el 2022, se piden una serie de informes legales, los mismos informes entran a sala plena, son considerados, son analizados, no hay una decisión. Y el año 2024 se pide un último informe a la Secretaría de Cámara, y la Secretaría de Cámara dice que han participado en las subnacionales, en algunos casos, en algunos municipios. Y lo que dice en ese momento el Tribunal Supremo Electoral es no cancelar su personería jurídica, ¿no? No cancelar. Ya el 2025 ingresa una denuncia, la misma se admite, se corre en traslado, pues y la mayoría de los miembros dice que corresponde su cancelación porque no se ha cumplido el 3% de votos en la elección general, ¿no? Entonces, existe toda la documentación que corresponde, y el Tribunal Supremo Electoral ha emitido una decisión. Yo la respeto, yo creo en la institucionalidad, ha sido una decisión del mismo órgano electoral y bueno, esa es la decisión que en este momento está vigente. Yo, por más que he sido disidente, pues tengo que acatar la decisión del ente colegiado y del Tribunal Supremo Electoral, que a quien yo debo, ¿no? Vocal, entremos a los diferentes escenarios de lo que puede ocurrir con las otras fuerzas políticas. Por ejemplo, Movimiento Tercer Sistema, que tiene por lo menos 2 denuncias en 2 salas constitucionales, una en el Beni y otra en La Paz. Ambas se tenían que desarrollar ayer en la tarde. Ambas dio la casualidad que los jueces se enfermaron, otros pidieron vacación, entonces reprogramaron las audiencias para lunes y martes. Suponemos que una de esas decisiones menciona que se debe quitar la personería jurídica, suspender o reconocer a otra directiva, ¿no? Porque en esos escenarios van justamente las denuncias. Nos decían que después de esa decisión de una sala constitucional, todo debía trasladarse en consulta al TCP, al Tribunal Constitucional, que tiene sus propios tiempos para tomar decisiones, ¿no? Y más al calor de la política, obviamente jugará los tiempos políticos. Lo ha demostrado ya el año pasado con las judiciales. Esta dilación en la decisión hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie, ¿puede afectar el calendario electoral? No, de ninguna manera. Esperamos que no sea afectado el calendario electoral. No nos preocupa tanto las acciones de defensa o las denuncias y que luego vayan revisión. Lo que nos preocupa son las medidas cautelares que nos ordenan paralizar ciertas actividades del proceso electoral. Y esto sí genera ya incertidumbre, ¿no? Si la audiencia se desarrollara y se determina una situación, pues uno ya tiene la certeza y bueno, puede avanzar, ¿no? Pero cuando hay estas medidas cautelares que dice se paraliza o se suspende la participación de tal y cual, ya empieza a afectarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar una participación en igualdad de condiciones de todas y todos quienes están en carrera electoral, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, fundamental, la defensa que vaya a hacer el Tribunal Supremo Electoral en los casos de que sea accionado, que la mayoría somos accionados, en algunos casos somos terceros interesados, y que el Tribunal Constitucional pues, pueda emitir las sentencias finales a la brevedad posible, ¿no? Que no se genere una situación de incertidumbre. La democracia es muy sensible, es muy frágil y por lo tanto cualquier decisión pues, puede afectar el ejercicio de los derechos, puede generar una situación de convulsión, de movilización. Ya en nuestro país hemos pasado la anulación de una elección y es algo que aún yo creo que queda en la mente de muchos bolivianos y bolivianas, de muchos que hemos sido funcionarios del organismo electoral y esperamos que nunca más se vuelva a repetir. Vocal, en este momento se están revisando los documentos de los candidatos y candidatas que han sido presentados el lunes. El informe, digamos, la depuración es hasta el 6 de junio, así lo han anunciado. ¿Puede haber cambios todavía en las candidaturas en este tiempo? ¿Hasta cuándo se puede cambiar, incorporar a un nuevo candidato, sacar a otro? Aquí es importante mencionar algo y quiero señalarlo, ¿no?
el ser candidato o el proponer a alguna persona como candidato es algo serio, ¿no? A mí me preocupa algunas declaraciones que he visto de algunos líderes que dicen, no hemos puesto palo blanco, o no, vamos a obligarle a renunciar. Nuestra ley prohíbe que se obligue a renunciar a alguna candidata o candidato o alguna autoridad electa. Toda renuncia tiene que ser voluntaria. Eso es importante que se pueda señalar, ¿no? Cualquier acto en el que se obligue a renunciar a una candidata o candidato es un acto de acoso y violencia política penado por ley, ¿no? Entonces ahí es importante reflexionar a los líderes políticos de todas las tiendas políticas que no puede existir renuncias obligadas, ¿no? Hay una ley que es la ley 243 contra el acoso y la violencia política de las mujeres, que está vigente y que el Tribunal Supremo Electoral pues va a hacer cumplir. Estamos trabajando con muchas organizaciones de mujeres haciendo la vigilancia para que no exista acoso y violencia contra las candidatas. Las candidatas tienen derecho de participar y si alguien decide bajarse una candidatura, tiene que ser de manera libre y voluntaria. Y si renuncia, esa renuncia tiene que ser presentada de manera personal ante el Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, que le hará una entrevista a objeto de verificar que no existe indicios de acoso y violencia política, ¿no? En eso queremos ser claros y firmes, ¿no? Vamos a remitir antecedentes al Ministerio Público a cualquier persona, autoridad, ¿no? Política que ejerza violencia o acoso contra las mujeres para obtener una renuncia contra su voluntad. En este momento, sobre su pregunta específica, estamos en la fase de revisión de la documentación. Quienes hayan cumplido los requisitos ya estarían habilitados, ¿no? Eso el Tribunal Supremo Electoral lo va a oficializar el 6 de junio. Quienes no han cumplido, pues hemos dado un plazo de 48 horas para que puedan subsanar, puedan complementar, se han notificado a los delegados políticos, y quienes ya no hubieran presentado, no hubieran subsanado, van a estar inhabilitados, ¿no? ¿Cómo se puede sustituir? Solamente se puede sustituir por dos aspectos: por renuncia, que tiene que ser voluntaria, vuelvo a repetir, o por inhabilitación, ¿no? En esos casos se puede sustituir después del 6 de junio. Si alguien, por ejemplo, no completó, no tiene su libreta de servicio militar, pues va a estar inhabilitado. Entonces ese espacio o ese cargo puede ser sustituido por otra candidata. Si es hombre el que está renunciando, pues tiene que ser hombre el que vaya a ocupar. Si es mujer, mujer, ¿no? Porque en nuestras listas se está controlando la paridad y la alternancia de género, ¿no? Tiene que haber 50%. Entonces el 6 de junio también vamos a ver que ese criterio se hubiera cumplido, ¿no? En caso de no cumplirse, se van a devolver a los partidos políticos las listas, ¿no? Los partidos tienen la obligación de cumplir 50% de paridad de género para los cargos de senadores y de diputados de acuerdo a la reglamentación específica que hemos emitido. ¿Es posible que, por ejemplo, si la justicia así lo determina y solicita al Tribunal Supremo Electoral inscribir a los candidatos y candidatas de una fuerza política, llámese PAMBOL, Frente para la Victoria, si es que así lo decide la justicia, ¿podría todavía el Tribunal Supremo Electoral inscribir sin que afecte al calendario electoral o necesariamente modificaría los plazos? Eso tendrá que analizarse en sala plena, ¿no? De acuerdo a los alcances de la sentencia y la resolución, será un análisis como corresponde y se va a asumir una decisión como corresponde. Yo no quisiera generar alguna expectativa o incertidumbre sobre un tema aún no resuelto, ¿no? Eso le va a corresponder que sea sala plena del Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie si el caso se diera. Vocal, respecto a los ciudadanos inhabilitados, ya dejando las fuerzas políticas, hay un plazo que justamente el Tribunal Supremo Electoral ha abierto para aquellas personas que fueron jurados pero no asistieron a una elección o que no votaron en las dos últimas elecciones, y este periodo de rehabilitación, diríamos, del padrón. ¿Hasta cuándo va a ser, Vocal, si nos puede ayudar con esa información? Esta es una actividad nueva que se ha incorporado en este calendario electoral y nace a raíz de que en los últimos procesos electorales
tenemos un alto crecimiento de personas inhabilitadas. El tribunal ha dispuesto un periodo extraordinario, único, para que aquellos ciudadanos inhabilitados puedan solicitar su rehabilitación. Y esto es desde el 19 de mayo al 17 de junio. Pueden acudir a los CERESI, llenar un formulario, presentarse de manera física o también hacerlo de manera digital, llenando el formulario, tomándose una fotografía y enviándola para poder solicitar su rehabilitación, ¿no? Solamente se va a rehabilitar a quienes realicen este procedimiento, este trámite, ¿no? Quienes no lo hagan, no se los va a hacer porque hay mucha gente inhabilitada que no ha registrado su defunción, o sea, no tenemos la certeza si han fallecido, que no han votado durante muchos procesos electorales. Entonces no podríamos habilitar si no tenemos la certeza y la seguridad que la persona existe, está viva y quiere pues ejercer su derecho político este 17 de agosto, ¿no? Entonces este es un periodo extraordinario. En este momento invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que aprovechen esta oportunidad, no se les va a cobrar ningún tipo de multa, pueden hacerlo de manera totalmente gratuita. El trámite es rápido, es sencillo. Una vez procesados estos registros, los tribunales electorales van a enviar toda la información, van a proceder aprobando la rehabilitación como corresponde y bueno, se va a garantizar el derecho político de estos ciudadanos y ciudadanas de poder participar, de poder elegir y de poder decidir este 17 de agosto. ¿Dónde deben apersonarse los ciudadanos? ¿Tribunales electorales departamentales, CERESI o en todas las instituciones? A todos los tribunales electorales departamentales y OCERESI, ¿no? Se ha emitido una circular para que exista un trabajo conjunto tanto entre los CERESI y los tribunales electorales, pero también pueden hacerlo de manera digital ingresando a la página web del órgano electoral. Hay la publicación ahí de los rehabilitados, le dan un clic, pueden descargar el formulario, llenar el formulario, escanearlo, subirlo, tomarse una fotografía, el sistema les va a pedir una fotografía y enviar la información, ¿no? Luego de eso van a poder recibir un comprobante de que esa información, ese trámite ha sido enviado y será procesado por las autoridades electorales como corresponde. Vocal, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros, que tenga un excelente resto de jornada. Estaremos atentos a las novedades, si es que este anuncio que decía el vocal Ávila se cumple o no respecto al TCP. Estaremos atentos. Gracias, vocal, que tenga buen día. Muy buenos días y agradecido por la invitación. Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral.